Hola, muy buenos días, nuevamente alumnos de biología. Aquí les voy a dejar un nuevo video donde nos vamos a ir adentrando ya poco a poco en lo que son ya los procesos metabólicos, de una manera más específica. En un video anterior vimos algunos principios básicos o conceptos básicos que tenían que ver con metabolismo, anabolismo y catabolismo. Sin embargo, los seres vivos obtienen la energía a partir de procesos un poquito más específicos o más complejos, por llamarlo de alguna manera, que son precisamente esos los que vamos a tratar de explicar con estos videos. Para ir integrando cada uno de estos, de los conceptos básicos que forman parte de los procesos metabólicos, primeramente voy a explicar en este video un tema que tiene que ver con las moléculas que intervienen en los procesos metabólicos. No quiero que se me asusten, no quiero que se me frustren, que se me estresen. Van a ver de repente fórmulas a lo mejor un poquito complejas, estructuras que son un poquito difíciles no sé, de entender quizás en esta primera vista va a ser muy difícil que se les graben. La intención o el propósito o el aprendizaje esperado de esta actividad no es para nada eso, de que ustedes se aprendan de memoria las estructuras, las fórmulas. No, lo único que quiero o el propósito de este video es que ustedes se vayan familiarizando un poquito con algunas estructuras químicas o algunas moléculas que voy a estar hablando más adelante, o sea, que ustedes se familiaricen con ella o que al menos sepan de qué voy a estar hablando cuando ya explique en sí cuáles son los procesos metabólicos. Entonces les digo, no se me estresen mucho, nada más traten de ir de analizando, de entendiendo cuáles son las principales moléculas que intervienen en los procesos metabólicos. Esto lo vamos a manejar a manera de un catálogo de biomoléculas que intervienen en los procesos metabólicos. De hecho, esa va a ser la evidencia que les voy a pedir esta actividad, como lo van a ver ahí en las instrucciones o en las indicaciones de la tarea. Ok. Comentamos ahorita que los seres vivos obtienen la energía a partir del metabolismo. Pero el metabolismo tiene diferentes variantes o procesos que aplican los seres vivos para obtener energía. Acuérdense que hablar de metabolismo en seres vivos siempre va a ser para obtener energía. Esas variantes las presento yo aquí en este esquema. Les represento en color naranja cuáles son los tres principales procesos metabólicos o de manera muy general los tres principales procesos a los que acuden los seres vivos para obtener su energía. Tenemos en primera instancia la respiración, que puede ser aerobia o anaerobia. En su momento voy a explicar estas variantes. Tenemos también la fermentación, que puede ser láctica o alcohólica principalmente, también en su momento las voy a explicar. Y tenemos por último el proceso metabólico de la fotosíntesis. Entonces, lo que voy a estar tratando de explicar en estos videos posteriores van a ser estos procesos para obtener energía. Y acuérdense que no se les olvide que son procesos metabólicos. Pero para que podamos entender estos procesos, yo les tengo que primero, o ustedes tienen que familiarizarse con algunas estructuras o moléculas que son muy importantes o que intervienen mucho en estos procesos. ¿Cuáles son esas moléculas? Pues precisamente las que les voy a presentar en este video. Entonces les digo, no se me asusten mucho con las fórmulas, las estructuras. El propósito no es ese, que se las aprendan, pero sí hablarles de manera muy general para que ustedes ya vayan teniendo una idea más clara. Entonces vamos a manejar estas diapositivas como moléculas que intervienen en procesos metabólicos. Ya después vamos a decir cuáles intervienen en la respiración, cuál en la fermentación o cuál en la fotosíntesis. Pero de manera muy general quiero que analicen esto. Todo lo que yo les voy a estar hablando aquí van a ser moléculas orgánicas. ¿Qué quiere decir orgánicas? Ustedes ya lo vieron en los videos anteriores. La diferencia o el punto clave que hace que una molécula sea orgánica o inorgánica es la presencia de un elemento, que es el carbono. Entonces, al decir que son moléculas orgánicas las que les voy a presentar, todas en su momento van a tener la presencia del elemento carbono. ¿Cuál es la primera molécula que vamos a ver? Vamos a estar hablando de un carbohidrato, el más común de todos, que es la glucosa. ¿Por qué vamos a hablar de este? Porque este carbohidrato interviene de gran manera en los procesos metabólicos que vamos a ver. De manera muy general, tenemos que la glucosa es un carbohidrato, es un monosacárido o azúcar simple. Habíamos comentado también en el tema de biomoléculas que los carbohidratos, la unidad estructural de los carbohidratos eran los monosacáridos o los azúcares simples. Entonces, la glucosa es una unidad que constituye los carbohidratos.
puede estar formando una estructura larga o bien encontrarse de manera aislada, como en este caso. Esta sería una representación muy general de la molécula de glucosa. Como dice aquí, es un monosacárido cuya estructura es C6H12O6. ¿Qué significa esta fórmula? Bueno, pues el número de átomos que tiene de cada elemento. Por ejemplo, aquí nos dice C6, quiere decir que tiene 6 elementos de carbono. En cada esquina que ustedes vayan a ver en esta estructura, va a haber un elemento carbono que se va a unir a los demás elementos. Por ejemplo, aquí sería una esquina, aquí tendríamos un elemento de carbono, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, y por último tendríamos este. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 y el de acá arriba son 6 elementos de carbono. Nos dice que tiene 12 átomos de hidrógeno. También ustedes aquí lo pueden ver de forma aislada, aquí formando grupos hidroxilo, los OH. Pero si ustedes cuentan todos los hidrógenos, vamos a tener que son 12 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí hay 2, son 10, 11 y este también del grupo hidroxilo conforman el hidrógeno número 12. Y los oxígenos también ustedes los cuentan, van a tener que son 6 oxígenos. Les digo, no quiero que se aprendan de memoria esta estructura. O sea, lo que sí es importante es que recuerden que la glucosa es un monosacárido o azúcar simple y que va a ser muy común en los procesos metabólicos que vamos a estar viendo. La glucosa es una molécula, como decimos, de 6 carbonos. Entonces es una molécula orgánica porque lleva carbono. Pero también vamos a estar hablando en procesos posteriores sobre una molécula muy común que se llama piruvato. El piruvato sigue siendo una molécula orgánica porque tiene aquí el carbono, pero es una molécula más simple que la glucosa. ¿Por qué más simple? Porque bueno, en vez de tener 6 carbonos, nada más va a estar compuesta por 3 carbonos. ¿Sí? Aquí, como les decía, en cada esquina se encuentra un carbono. Aquí tendríamos 1, 2, y en este que se le denomina grupo alquilo, H3C, tendríamos el tercer carbono. Algunos de los carbonos están unidos mediante un doble enlace a un átomo de oxígeno y el último está unido a un compuesto hidroxilo. Entonces tenemos una molécula de glucosa de 6 carbonos, una molécula llamada piruvato más sencilla de 3 carbonos nada más. Y también tenemos una sustancia, otro compuesto orgánico del que vamos a estar hablando, que se le denomina acetilcoenzima A. ¿Qué diferencia tiene esta de las demás? Bueno, que es todavía un poquito más simple que la del piruvato porque nada más tiene 2 átomos de carbono, como dice aquí, y que al final se une a un grupo llamado coenzima A, que es lo que le da el nombre. Es el grupo acetil, que es esto, unido al coenzima A. Entonces les digo, olvídense de aprenderse las fórmulas, por qué se unen así, por qué los dobles enlaces. Olvídense de eso. Ahorita nada más quiero que se acuerden que glucosa es una molécula de 6 carbonos, el piruvato de 3 y el acetilcoenzima A es una molécula simple orgánica que se une a una coenzima. Una acetilcoenzima A, perdón. Esas son 3 principales biomoléculas orgánicas, pero también tenemos algunas otras. Esta también es muy común y ustedes la van a escuchar muy frecuentemente, si no es que ya la escucharon también. Tenemos una molécula que se llama ATP. Otra vez, es una molécula orgánica. ¿Qué significa? Su descripción completa sería adenosín trifosfato. Es una molécula orgánica porque también está compuesta de carbono, pero de manera muy general, esta molécula de ATP está formada por una base nitrogenada, que es esta que está acá, la adenina. En la naturaleza podemos encontrar varias bases nitrogenadas, la adenina, guanina, citosina, etc. Pero en este caso el ATP está formada por una base nitrogenada, que es la adenina, unida a otro carbohidrato. Decíamos que la glucosa era un carbohidrato, pero además de la glucosa tenemos algunos azúcares simples de otro tipo. En este caso tenemos una pentosa. ¿Por qué se la denomina pentosa? Porque va a estar formada nada más de 5 carbohidratos, a diferencia de la glucosa que está formada de 6. Entonces tenemos el ATP es una base nitrogenada unido a un azúcar o a una ribosa y esa ribosa unida a 3 grupos fosfatos. Por eso de ahí deriva su nombre. Adenin, tri, porque maneja 3 grupos fosfatos, adenosín trifosfato. Esta molécula ustedes la van a escuchar mucho cuando se habla de producción de energía. Los seres vivos
como dijimos, para que se mantengan, valga la redundancia, vivos, requieren generar energía. Químicamente y biológicamente hablando, la energía en los seres vivos se expresa en manera de ATP, ¿sí? Cada vez que ustedes vean esta fórmula o que escuchan hablar de ella, el ATP va a venir siendo como la gasolina. Lo que es la gasolina en los carros va a venir siendo como la gasolina en los animales o en gran parte de los seres vivos. Entonces, eh, no se me confundan tanto, ni se me estresan mucho en tratar de acordarse por qué se unen así, cuáles son los enlaces, nada más. Acuérdense que el ATP es una molécula orgánica porque contiene carbono y se relaciona con la producción de energía en los seres vivos. Por otro lado, tenemos otras dos enzimas orgánicas, mucho más complejas que las que les estuve mencionando, la glucosa, el piruvato e incluso el ATP, que se les denomina coenzimas. Tenemos la coenzima NAD y la coenzima FAT. Aquí les pongo la estructura, pues para que la vean un poquito, pero realmente les digo, ni me interesa que vean más o menos de cómo están constituidas aquí cada una de ellas, porque esto pues entraría en otro tema, pues ya sea de biología, bioquímica o de química. Ahorita ese no es el propósito, pero pues obviamente si estoy hablando de esas moléculas, pues no está de más que les pongan aquí su estructura. Entonces, NAD y FAT son dos moléculas orgánicas denominadas coenzimas. ¿Por qué son coenzimas? Porque, bueno, tienen la capacidad de ceder y aceptar electrones. En química eso se le conoce como se oxida y se reduce. Esa capacidad de oxidarse y reducirse hace que en ciertas partes o etapas del metabolismo celular, a partir de esta y de esta molécula, se puedan generar moléculas de ATP. Entonces, los seres vivos o las células de los seres vivos les interesa mucho formar estas moléculas, no tanto porque generan energía, pero porque a partir de ellas se genera la molécula de ATP, que esta sí ya sirve para generar energía. Entonces, ¿cuántas moléculas de ATP nos puede dar una coenzima NAD? Bueno, cada molécula de esta nos va a generar 3 moléculas de ATP. Ya después vamos a ir viendo cómo es que se da ese proceso. Y cada molécula de la coenzima FAT nos va a generar 2 moléculas de ATP. Les digo, a los seres vivos no les va a interesar producir tanto estas para generar energía, pero sí como materia prima para después producir ATP. Entonces, son 6 moléculas ahorita orgánicas que les voy a presentar en este video. Lo que me interesa es que lean al menos o entiendan al menos lo que está aquí en el cuadrito azul de cada estructura. Digo, lo demás no me interesa tanto que se lo aprendan, pero sí es importante que al menos sepan de qué se trata cada molécula o cada estructura que les estoy presentando aquí. Ya cuando ustedes puedan identificar un poquito más estas moléculas, ya voy a presentarles en el siguiente video el primer proceso metabólico, que es el de la respiración.